tardes a perdón. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este 10º encuentro pedagógico, a este webinar que venimos desarrollando desde el mes de junio. Lo organiza la Dirección Regional de Educación de Apurímac en alianza con Minera Las Bambas y el apoyo de Grupo Edutec. Bien, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hoy tenemos un nuevo panel, un nuevo tema, pero un tema que además es sumamente importante, trascendental y que siempre en realidad está en la agenda y debe estar en la agenda porque es un tema sobre el cual tenemos que seguir avanzando muchísimo más en nuestro país. Pero antes de entrar ya a hablar del tema, quisiera dar la palabra a Lourdes Vigil, directora regional de educación de Apurímac, para dar la bienvenida a todas y todos. Lourdes. Gracias, Elena. Buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Un saludo especial para ti, Elena, que siempre nos estás apoyando en organizar este tipo de paneles. Y una bienvenida, una calurosa bienvenida a Daniel Alfaro, Patricia Correa y Patricia Arregui, que en esta tarde nos van a generar un espacio de reflexión, de encuentro con nuestra realidad sobre una temática siempre vigente, que es la referida a la igualdad de género, abordada ya a nivel internacional en el 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible, visible en nuestro currículo, que ha generado en algún momento algunas controversias sobre la interpretación en relación a la igualdad de género, y también visible en nuestro proyecto educativo nacional. Comentarles a nuestros panelistas que en este momento estamos enfrentando 2 tareas fundamentales en nuestra región. Una de ellas, la construcción de nuestro proyecto educativo regional, y en esa medida este espacio de afrontar la igualdad de género va a coadyuvar definitivamente a que nosotros encaminemos mejor nuestras políticas, nuestros sueños, nuestras intenciones de la educación que queremos para Apurímac. Y el siguiente tema que también está en nuestra agenda como prioridad es precisamente el afrontar los aprendizajes para el 2022, ¿no? Seguramente en este momento estamos en un proceso de diagnóstico de qué hemos podido lograr. Claro que hay aprendizajes, pero las brechas también se han acrecentado. Y entre esas, lamentablemente, el tema de género, el trato al género femenino realmente se ha acrecentado, y es oportuno que hoy abordemos una temática como esta para mejorar nuestras acciones en vistas de lo que se nos viene en una nueva educación para Apurímac. Sean, estimados panelistas, bienvenidos, y también bienvenidos y bienvenidas todos los docentes que hoy nos están acompañando. Muchas gracias, Lourdes. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Ya Lourdes nos ha planteado cuál es el tema de este 10º encuentro pedagógico, el del enfoque de igualdad de género, que es un desafío permanente en nuestra educación peruana. Como todos sabemos, el enfoque de igualdad de género es uno de los 7 enfoques transversales del currículo, y significa transversal porque debe empapar y debe estar inmerso en todo el currículo. Pero no solo en el currículo, sino en toda la educación, en todos los espacios educativos, en todos los procesos en los cuales se desarrolla la educación. Y precisamente ese tema, este enfoque, es uno de los que para algún sector de nuestra población puede resultar uno de los más polémicos. En los últimos años, en realidad, se ha debatido mucho en algunos espacios, pero todavía creemos que con nuestros maestros y maestras hace falta tener mayores espacios de discusión sobre lo que realmente significa el enfoque de género, cómo se relaciona además este enfoque con los otros enfoques del currículo nacional, y cómo se desarrolla en la escuela, cómo se desarrolla, cómo se expresa este enfoque, cómo debería plasmarse este enfoque en el día a día, en los procesos educativos,
en la vida, en la convivencia escolar y en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas y de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sobre eso es que vamos a hablar hoy día con 3 personas de larga experiencia que nos van a ayudar en esta reflexión, ¿no? Este es un tema donde no es que tengamos grandes expertos sobre eso, sino que lo que buscamos es personas que nos ayuden a reflexionar sobre dónde están los puntos críticos y dónde están las posibles salidas para seguir avanzando en una mayor igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, en garantizar mayores oportunidades para nuestros estudiantes, varones y mujeres. Hoy tenemos el gran gusto, placer de recibir, de tener aquí con mucho cariño a Daniel Alfaro, ex ministro de Educación. Él es un profesional con cerca de 15 años de experiencia en alta dirección en el sector público. Como ya decía, fue ministro de Educación, director general de la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Artística, también en el Minedu. También fue director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura y se desempeñó como asesor de la alta dirección en Produce, en Mincetur y en Promperú. Por el lado privado, ha sido gerente general de asociaciones civiles, líderes del país, y actualmente forma parte del directorio de IPAE y La Tarumba. Tiene un magíster en Administración Estratégica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, un máster internacional en liderazgo y un máster especializado en marketing por EADA en Barcelona, así como también su licenciatura en economía por la Universidad del Pacífico. Hoy Daniel nos va a dar una primera presentación sobre este tema, pero también tenemos con nosotros a 2 grandes educadoras. Patricia Arregui, ella es socióloga egresada de la también Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. Desde el año 85 es investigadora de grade, habiendo además sido directora ejecutiva de esta institución entre el 88 y el 98, 10 años. Lideró también la conformación y desarrollo del Consorcio de Investigación Económica y Social del Perú, CIES. Integró el Consejo Consultivo del IPEBA, de la Comisión Técnica de Educación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Ella ha recibido las palmas la palma magisteriales en el grado de Amauta en el 2012. Actualmente es miembro del equipo del proyecto Creciendo con las Escuelas Multigrado, CREER, y es integrante y vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación. Y tenemos también a Patricia Correa, ella es educadora, especialista en políticas educativas y de descentralización, con más de 25 años de experiencia en el campo educativo, cuenta con estudios concluidos de maestría en Ciencias Políticas con mención en Gestión Pública, asociada y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de ICA, los años 93 al 2001. Se desempeñó además como asesora del Consejo Nacional de Educación entre el 2003 y el 2011, siendo parte del equipo técnico que diseñó de manera participativa el Proyecto Educativo Nacional al 2021. Entre el 2011 y el 2014 también fue directora en el Minedu de la Oficina de Coordinación Regional, que hoy en día la Dirección de Gestión Descentralizada, ¿no?, del Minedu. En la actualidad se desempeña como especialista de educación en la oficina de la UNESCO en el Perú y es coordinadora de la Estrategia Territorial y de Protección del Programa de Secundaria Rural Horizontes, asociada del Foro Educativo. Bien, esos son nuestros 3 panelistas de hoy día y sin más vamos a iniciar con Daniel Alfaro, por favor. Creo que tienes una presentación, Daniel, ¿tú la compartes entonces? Sí. Muchas gracias. Antes de empezar, quería primero agradecer
a la profesora Lourdes Vigil por invitarme a esta exposición, a Elena, a Lucía también por considerarme, y a las dos panelistas que nos honrarán con seguro ideas muy potentes sobre lo que voy a exponer. Quería empezar con una reflexión más personal sobre el enfoque de igualdad de género, y quizás con mi primera experiencia en este campo, que fue cuando egresé de la universidad. Tuve la oportunidad de hacer mi tesis de licenciatura en la probabilidad de que una mujer que haya sido madre adolescente pueda ingresar al mercado laboral. Eso fue hace mucho tiempo, había todavía poca investigación al respecto, pero los hallazgos que obtuve podrían haber marcado, o definitivamente marcaron mi vida. Fueron muy duros, podían revelar frente a mí una gran injusticia vivida durante varias décadas en esta desigualdad, y sobre todo me hicieron ver de que ser hombre en el Perú es un privilegio, y cuando somos hombres a veces, o casi siempre, invisibilizamos la diferencia, porque no la sentimos en nosotros, porque no la observamos. Y a partir de ese reconocimiento de que existe la diferencia y que tenemos que trabajar para que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, es que comienza el cambio. Esto no lo entendí a mayor profundidad hasta que asumí el rol de ministro de Educación, y me tocó poder comunicar de la manera más transparente, empática, posible, el impacto que tiene el enfoque de igualdad de género en la sociedad, para disipar los temores, las dudas que se podrían haber gestionado alrededor de él. Y en ese espacio, en esa enorme responsabilidad que uno tiene cuando se siente en ese sillón, es que también entendí que, pasado tantos años desde que hice esta tesis y desde que tuve estos primeros hallazgos, la historia no había cambiado mucho. Seguíamos con estas brechas importantes. Y por eso creo que este momento me ha ayudado también a reflexionar más sobre esas diferencias, lo constantes que son en el tiempo, y poder construir esta presentación con ustedes que va a buscar poder ponerle un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia quiero combinarlo con casos, con data y con algunas campañas de sensibilización que me parecían muy interesantes compartir con ustedes. Espero que este conjunto de elementos pueda despertar ese sentido de urgencia que estoy seguro todos ya lo sienten en su corazón. Voy a entonces compartir mi pantalla. ¿Me comentan si la pueden ver, por favor? Sí lo vemos, Daniel. Ok. Gracias. Bueno, solo un pequeño paréntesis. Pirca es una consultora que fundé justamente para poder analizar temas educativos, para poder también analizar la política cultural y a la gestión pública, y especialmente la innovación en la gestión pública. Y ahora, con el equipo que tengo el orgullo de liderar, es que hemos preparado esta presentación para ustedes. Que es un poco también lo que propone Elena y Lourdes en esta sesión, es analizar el enfoque de igualdad de género como un desafío permanente en la educación, ¿no? Y esa permanencia está inspirada justamente en el caso que les acabo de contar, ¿no? Que han pasado algunas décadas y la situación no ha cambiado como debería haberlo hecho. La primera pregunta que nos hacemos entonces es, perdónme un momentito. Ahí está. ¿Por qué es importante el enfoque de género en el Perú? Definamos qué es género, ¿no? Y esta es una definición que ya tiene varios años, y la define como justamente una construcción social y cultural de las diferencias sexuales, pero que comprende las características y comportamientos que socialmente se ascriben a hombres y mujeres a partir de esas diferencias biológicas, conformando el género masculino, el género femenino,
Cuando hablamos entonces de esta definición, salta a la vista esta palabra que es construcción social. ¿Qué significa en el fondo construcción social de lo masculino y lo femenino? Las construcciones sociales se pueden expresar en roles, espacios y atributos. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de los roles, hablamos que el hombre tiene un rol reproductivo, se le da ese rol reproductivo, no lo tiene, no se le da ese rol productivo como jefe de hogar, como proveedor económico. En cambio, a la mujer se le da el rol reproductivo y se la restringe al rol de madre e incluso al solo ama de casa. Cuando hablamos de espacios, el hombre tiene libertad de estar en lo público, debe estar en lo público para poder proveer lo que la casa necesita. En cambio, la mujer debe estar restringida en lo privado, en lo callado, en el silencio, ¿no? Estos espacios también se transmiten, y los roles, hacia los atributos, ¿no? Y en los atributos tenemos que el hombre debe ser alguien agresivo, fuerte, que promueve la competencia y especialmente racional, ¿no? En cambio, la mujer se le asigna estos atributos de ternura, debilidad, emoción, pero netamente emoción, sin razón, sacrificio y siempre renuncia, siempre abnegar, ¿no? Y así son los roles que se han ido construyendo. Esa es la construcción social sobre lo que entendemos como hombres y sobre lo que entendemos como mujeres. Creo que cada uno de ustedes puede todavía ver esos roles, ver cómo dimensionamos esos espacios y esos atributos en nuestro día a día, ¿no? Cómo es que vamos expresando y viviendo esa caracterización. Quiero mostrarles un pequeño video hecho por Sangre Factor Audiovisual sobre esta realidad. ¿Me confirman, por favor, si han podido escuchar y ver el video bien? Sí. Perfecto, gracias.
Y sí, pues, no nos vamos a morir por lavar la ropa, cambiar los pañales, lavar los platos. Ese conjunto de estereotipos que tenemos en la sociedad hacen que justamente estas diferencias vengan desde el hogar, porque todas estas actitudes son observadas por niños y niñas diariamente y por lo tanto reproducidas a lo largo de su vida. Es justamente estos estereotipos los que tenemos que combatir. Ahí está la lucha por la igualdad. ¿Y qué es un estereotipo? Son un conjunto de ideas preestablecidas para definir el comportamiento tanto de los hombres como de las mujeres, cómo deben comportarse, y los papeles que deben desempeñar en el trabajo, en la familia y el espacio público, además de cómo deben relacionarse entre sí. Hemos visto muchas frases que normalmente la sociedad las normaliza, hasta las ve graciosas, pero que en el fondo esconden esta gran diferencia. A las mujeres se les dice, las mujeres limpian mejor que los hombres. Los hombres les dan un infarto. Mujer al volante, peligro constante. Calladita te ves más bonita. Mujer que molesta, no es hombre. Con el cabello corto, pareces hombrecito. Pero esas mismas frases las vemos en el otro lado, en la construcción de lo que es masculino en la sociedad, que se coloca jerárquicamente, verticalmente por encima de lo femenino. Y entonces el hombre sí, por ejemplo, se le puede decir, el hombre tiene muchas capillas y una sola catedral. No llores, ¿acaso eres hombre? Hombre que se respeta, no lava la ropa. Pégale, los hombres se defienden. Esos juegos son para niñas. Y entonces estas construcciones terminan fomentando estas diferencias que se instalan desde temprana edad y que incluso pueden también terminar en situaciones de violencia física o mental. En este caso también tenemos frases recurrentes, ¿no? Como los niños juegan con muñecas, las niñas juegan con muñecas y los niños con la pelota. Otra vez, calladita te ves más bonita. Búscate un hombre que te mantenga. Las mujeres se visten para provocar a los hombres, ¿no? No corras como niña, por ejemplo. Y acá es importante porque a veces los niños no pueden demostrar sensibilidades o las mujeres no pueden demostrar carácter desde estas edades tempranas. Los hombres no lloran. Te está mirando feo, pégale, ¿no? O hazlo. ¿Acaso no eres hombre? ¿No? Entonces, todas estas medidas que pueden ver provocan o incitan también a actos de violencia son instaladas en nuestra sociedad a partir de la normalización de estas ideas. Y esta normalización, esta construcción social, no es un discurso progresista, de avanzada, ¿no? O de un sector de la población, sino es de todos los peruanos. Esta situación afecta a toda la ciudadanía de manera muy objetiva. Por ejemplo, en la educación, ¿qué significa ser mujer en ámbitos rurales? Significa tener menos oportunidades de culminar la educación básica. Si nosotros vemos la distribución de la población con edades de 25 a 34, según nivel educativo, es decir, aquellas que han culminado la secundaria completa, vemos que siempre el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres, y no por poco. En el caso del 2020, la diferencia de secundaria completa entre hombres y mujeres fue de 14 puntos porcentuales en el área rural, 30% mujeres y 44% hombres.
También cuando vemos los aprendizajes a lo largo de la vida, la posibilidad de seguir continuando, por ejemplo, en la transición de primaria a secundaria, vemos que otra vez los porcentajes de mujeres por debajo del de los hombres. También ser mujer en el sector rural y en la educación significa alcanzar niveles educativos más bajos. Ustedes pueden ver acá cómo se distribuye la población con edades entre 25 y 34 años según el nivel educativo que obtuvieron. Cuando vemos primaria completa o menos, o primaria completa, ¿no? En ambos casos, el porcentaje de mujeres de 25 a 34 años es mayor que el de hombres. Pero ya cuando vemos secundaria completa, superior universitaria, posgrado, el porcentaje de hombres es mayor. Pese a que pocos logran la educación superior luego de la secundaria, son los hombres por sobre las mujeres quienes logran continuar su desarrollo educativo y profesional de manera mayoritaria. Y en la salud, ¿qué significa ser mujer en el Perú? Las probabilidades de ser madre adolescente son muy altas. Desde el 2013 hasta el 2018 estuvimos en un ratio promedio de 13% de niñas de 15 a 19 años que son madres o que están embarazadas por primera vez. Ese ratio felizmente bajó en 2020, pero sigue siendo alto. Porque a pesar de esta disminución que vemos con relación al 2013, todavía tenemos en el 2020 un 7% de niñas adolescentes entre 15 y 19 años que son madres y un 2% que están embarazadas. Es normal que haya un mayor número de mujeres que de hombres en la medida que muchas veces estas adolescentes son embarazadas por alguien mayor, incluso alguien de su propia casa, vulnerando ese sentido de seguridad que construye una identidad a lo largo de sus vidas. Esto no solo es un efecto de salud reproductiva, este es un efecto mental, ¿no? Y por eso tenemos que tomarlo en esa dimensión, porque la situación se agrava aún más, ¿no? Se vuelve peor aún cuando vemos que también hay niñas que se vuelven madres. Podemos ver este registro de certificado de nacido vivo, en donde se consigna la edad de la madre por cada niño nacido. Y podemos ver que en los últimos 3 años, a nivel nacional, 40 niñas de 0 a 10 años se han convertido en madres en diferentes regiones del país. Niñas siendo madres. Creo que esto nos lleva a pensar en un cambio radical de cómo vemos no solo las diferencias, sino el cuidado, ¿no? El cuidado y el apego seguro que tenemos que tener en nuestras niñas desde edades más tempranas con respecto a esta situación tan preocupante que a la cual van a ser susceptibles durante el largo de su vida. En el trabajo, ¿qué significa ser mujer en el Perú? Tener menores ingresos. Por ejemplo, si vemos la distribución de la pega ocupada según sexo y rango de ingresos, 2020, vemos que en aquellos ingresos, por ejemplo, que no tienen ingresos, o menores de 500 soles, la mayor cantidad o la mayor proporción de la población es mujer. Y cuando los ingresos van subiendo de 500 a 999, de 1000 a 1500 o 1500 a más, el mayor porcentaje es de hombres. En el 2020, el ingreso de la pega ocupada entonces es mayor en hombres que en mujeres. 30% de mujeres reciben ingresos menores a 500 soles versus 27% de hombres que logran tener ingresos de más de 1500 soles. Pero eso sucede a pesar incluso de contar con el mismo nivel educativo. Volteemos el gráfico y vemos ahora cuál es el ingreso promedio mensual de la pega ocupada según sexo y nivel educativo. Y podemos ver que ante igualdad de cumplimiento educativo, los hombres ganan más en la sociedad, en casi todos los niveles educativos. Entonces también acá hay una fuerte reflexión objetiva, son como cuando ingresamos al mercado laboral, somos también sujetos de una diferencia sustantiva, ¿no?
La otra vez escuché a alguien decir, yo no pude concretar mi ascenso porque por un tema de igualdad ascendieron a esta mujer. Y reflexionaba no sobre la idea de que exista una política de igualdad y que quiera nivelar el piso para todos, sino reflexioné sobre que dijera este hombre mi ascenso, como si ya estuviera implícito que por ser hombre debería tener ese ascenso, ¿no? Entonces creo que ahí todos estamos siempre sujetos a recordar esas diferencias que, como les había contado, están desde niveles muy tempranos en nuestra educación, en nuestros roles de espacios, ¿no? Perdón, estos espacios o roles que se generan tanto en el trabajo como en la vida diaria y que justamente promueven estos estereotipos, porque cuando vemos la distribución de la pega ocupada según sexo y estructura de mercado, vemos que en los diferentes sectores, sector público, sector privado e independiente, los hombres tienen una mayor proporción. Pero cuando vemos el trabajo familiar no remunerado, ¿no? O siendo trabajadora del hogar, ahí hay una mayor permanencia de mujeres con respecto a los hombres. De ahí que la tasa de analfabetismo es 2.5 veces mayor en mujeres que en hombres. Llegamos a 8% en el caso femenino y al 3% en el caso masculino. Pero si vemos eso en el sector rural, eso se vuelve a más de 3. Vemos que hay 21% de mujeres en el sector rural analfabetas versus 7% en el sector rural. El 7% masculino en el sector rural. Entonces, tenemos también en la población una cantidad de desigualdades que se han dado a lo largo de décadas que han culminado justamente en el analfabetismo que vemos hoy. Pero en general, hemos visto en el plano educativo, en el plano de salud, en el trabajo, pero en general, ¿qué significa ser mujer en el Perú? Es vivir con miedo. Los casos de violencia sexual son mayores, mucho mayores en mujeres que en hombres. Creo que acá los gráficos están un poco distorsionados. Si ustedes pueden ver, la mayor cantidad son 92% en 2019 de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, 93% en 2020 y 94% en 2021, ¿no? Versus el 6% de hombres, por ejemplo, en ese año. Ser mujer en el Perú es vivir con miedo, porque también los casos de violencia sexual, según este reporte del Centro de Emergencia Mujer, se reportan en 0 a 17 años más que en 17 hacia arriba. Entonces estamos atacando la vulnerabilidad mayor en el proceso de vida de nuestras mujeres, de las peruanas en todo el país. Entonces, en el 2021, del total de violaciones sufridas por mujeres, el 67% de casos es a niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad. Ser mujer en Perú es vivir siempre vulnerables a la violencia. Cuando uno nace mujer en Perú, sujeta a estos estereotipos, a menores oportunidades educativas, a este terrible panorama del embarazo adolescente, que también tiene una condición de generar menores ingresos en el futuro, a través también de una pronta deserción escolar, y por supuesto de la violencia. Siempre la violencia. Quiero mostrarles este otro testimonio de violencia, también hecho por Sangre Factor Audiovisual. 6 insultos. 3 amenazas. 9 empujones. 34 cachetadas. 11 patadas. 6, 3, 9, 34. 11. La violencia contra la mujer no tiene nivel socioeconómico,
no tiene raza, no tiene territorio, se da en todo el país, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para cambiar esta situación en el Perú? Lo primero es que tenemos avances en políticas de igualdad y de enfoque de género. En 2007 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres que permitió poder tener una política de igualdad de género en el 2019. A partir de eso se creó el P por R, que es un programa presupuestal transversal. Daniel, el micro, se cerró el micro por alguna razón. Ahora sí me pueden escuchar. Sí, sí, sí. Ya, sí. Les comentaba que la Política Nacional de Igualdad de Género también permitió desde el 2018 construir un presupuesto por resultados, el P por R, que permitía de manera transversal integrar diferentes sectores hacia la meta de generar esta igualdad, ¿no? Estado de Trabajo, Educación, el Ministerio de la Mujer, el MIDIS. Entonces, eso también denota de que es un enfoque transversal, ¿no? De ahí la importancia justamente de este plan estratégico multisectorial y de estos lineamientos transversales que fueron una consecuencia de ese primer trabajo. Entonces, en estos últimos 3 años ha habido un avance importante a nivel de políticas que tenemos que comenzar a apropiarnos para implementarlas en nuestro día a día. Pero la educación obviamente no estaba a espaldas de ello, incluso ha empezado antes. En la aprobación del Currículo Nacional de Educación Básica se promueve el enfoque de la igualdad de género, que incluso fue sometida a una demanda competencial por parte de un grupo de padres, esgrimiendo no haber sido consultados en el proceso. Felizmente este proceso, que duró varios años, pudo transparentar de que el enfoque de igualdad de género lo que buscaba es eliminar estos estereotipos desde edades muy tempranas, justamente para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres a lo largo de la vida, desigualdades que se dan por estos estereotipos de género. Entonces, creo que fue importante también la oportunidad de comunicación que generó esta demanda para poder seguir ahondando en esa verdad, ¿no? En ese motivo, en ese propósito, que también es reflejado por el Proyecto Educativo Nacional. Y bajo todo lo que les he comentado, quería con ustedes releer lo que dice el Currículo Nacional de la Educación Básica en lo que refiere al enfoque de igualdad de género. Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Pero esta primera idea, por lo que acabamos de conversar, todavía no la vemos cierta en Perú. La igualdad de género se refiere entonces a la igualación o a igualar valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género y por lo tanto todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. Esa es la gran promesa del Currículo Nacional, ese es el deber que tenemos todos los que estamos conectados con el sector de educación y el protagonismo de esa conexión le llevan ustedes, ¿no? Docentes. Entonces, me parece que es importante repensar en esta segunda idea, que es que si bien aquello que consideramos femenino, masculino, se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Desde que nacemos y a lo largo de nuestras vidas, la sociedad nos comunica constantemente qué actitudes y roles se esperan de nosotros como hombres y como mujeres. Algunos de estos roles asignados, sin embargo, se traducen en desigualdades que afectan los derechos de las personas, como por ejemplo, cuando el cuidado doméstico asociado principalmente a las mujeres se transforma en una razón para que un estudiante deje la escuela. Estas construcciones sociales que generan estas diferencias deben ser tratadas a partir de valores que debemos proponer y siempre con el ejemplo.
Por ejemplo, el valor de igualdad y dignidad. Es el reconocimiento del valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia de género. Esto se demuestra, por ejemplo, cuando logramos que como docentes y en los estudiantes no se haya ninguna, no exista ninguna distinción o discriminación por género, ¿no? Y poder también asumir las mismas responsabilidades entre hombres y mujeres y no asignarlas dependiendo de esta construcción social, porque eso eliminaría la posibilidad de desarrollar todo el potencial, todos los talentos que puedan tener y ofrecer para el país y para sí mismos. Valores de justicia. Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género. Cuando hablamos de políticas de igualdad, se basan justamente por esta estructura social en la cual hay menos oportunidades para las mujeres que los hombres. Y ese es un sentido de justicia. En ese sentido, docentes y directivos deben fomentar la asistencia de los estudiantes que se encuentran, por ejemplo, embarazadas, porque son madres o padres de familia. Docentes y directivos fomentan una valoración sana y respetuosa del cuerpo e integridad de las personas. En especial se previene y atiende los posibles casos de violencia sexual. Pero también para lograr esto debemos tener una empatía, ¿no? Que es reconocer y valorar las emociones y las necesidades afectivas de los otros, de las otras, y nuestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de género, evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a las personas en dichas emociones o necesidades afectivas. Por ejemplo, los estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre géneros. Por ejemplo, que las mujeres limpian mejor, son más débiles, que los hombres no son sensibles, son más irresponsables, entre otros. Entonces es importante que comencemos a luchar contra estas ideas tan instaladas en nuestra sociedad en el día a día. Y eso es también lo que nos invita a pensar el Proyecto Educativo Nacional al 2036, hecho por el Consejo Nacional de Educación, en comunidad, convocando a toda la comunidad educativa para la elaboración justamente de estos contenidos, ¿no? Y lo que nos propone es el reto de una ciudadanía plena. Pero no se puede hablar de una ciudadanía plena en una desigualdad de oportunidades. Por eso es que esa debe ser nuestra principal meta y también está respaldada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión al 2036 de nuestra educación, lo que queremos hacer para los próximos 15 años, ¿no? Es que todas las personas en el Perú aprendamos, nos desarrollamos y prosperemos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, ¿no? Acá la desigualdad de género atenta contra la libertad, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respete y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. La finalidad pública central es un ejercicio pleno y universal, por no decir igualitario, del derecho a la educación, prestando atención explícita a la inclusión, en su sentido más amplio, a la equidad de género, socioeconómica, entre otras, y a la interculturalidad desde una dimensión valorativa de la diversidad cultural y crítica de las brechas de las desigualdades. Y acá también hace una reflexión, y los invito a todos a leer estos recuadros que están dentro del Proyecto Educativo Nacional sobre los estereotipos y sobre la violencia de género, ¿no? Habla sobre los estereotipos como aquellas preconcepciones, creencias, de características o roles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, lo cual ha limitado e incluso reprimido diversas dimensiones de desarrollo de las personas. Pero también habla fuertemente de la violencia, ¿no? Y sobre todo esta que ocurre en el entorno familiar. Ahí donde fortalecemos nuestra identidad, nuestra seguridad, ¿no? Y ese es un contexto de discriminación sistemática contra las mujeres y con aquellos que confrontan este sistema binario de género. Y hay un objetivo adicional que promueve y respalda lo que vemos a nivel, internacional, que promueve y respalda lo que vemos a nivel nacional, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Me voy a referir al 4, al de garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De este objetivo se desprenden 6 metas educativas, entre ellas, eliminar las disparidades de género en la educación. Felizmente, estamos cambiando o estamos comenzando a cambiar esta realidad. Ya cuando vemos las tasas de matrícula en todos los niveles reflejan un avance en la igualdad en el acceso a la educación. Tanto en inicial como en primaria y en secundaria, pueden ver que el total de la población que tiene edades para cada uno de los niveles educativos está matriculada, ¿no? Sin diferencias de género. Y bueno, no es el total, es un porcentaje, una porción de esa población que está matriculada en inicial, en primaria y en secundaria. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que la pandemia está pasando una factura a ese acceso, que están cayendo en todos los casos hacia el 2020 y seguro hacia el 2021. Ahí va a tener que haber una fuerte recuperación de esa variable que durante los últimos 5 años antes de la pandemia ha estado creciendo sostenidamente. 4 puntos porcentuales, ha estado creciendo en todos los niveles, nivel inicial, primaria y secundaria. También la matrícula del sistema educativo poco a poco ha ido acercándose hasta tener ahora una igualdad en este derecho educativo entre hombres y mujeres. Y este gran cambio básicamente está siendo protagonizado por ustedes, cuyo esfuerzo ha logrado que justamente estas disparidades comiencen a ceder frente a que en el futuro nuestras niñas y niños no vivan esa desigualdad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestro rol, tanto en casa como en la escuela, para combatir esta desigualdad y la violencia de género? Nuestro rol es cuestionar, es reconocer y repensar nuestra forma de relacionarnos. Y en ese sentido, asumir que la igualdad significa oportunidades, significa que todos, con los talentos que llevan, puedan llevarlo a su máximo nivel y que nadie se los impida. Pata colegio y caña, paca con cascara. Ojo pata colegio y caña, paca con cascara. Yo al colegio voy feliz, alegre, porque voy a ir a convivir con mis compañeros, mis profesores. Secundaria en alternancia es convivir. Mis compañeros se quedan internados 15 días porque algunos vienen desde lejos, caminan 3 horas o 5 horas y además por su comunidad no hay un colegio. Así que el colegio les da la oportunidad de que duerman ahí, coman. Mi mamá lamentablemente no ha terminado toda su secundaria. Nos dicen que la educación es solo para los hombres porque tienen que ser como los jefes de la casa. Pero eso no puede ser cierto porque las mujeres también podemos ser profesionales, no solo los hombres. ¿Por qué deberían ser solo los hombres? No, todos somos iguales. Mejor educación, mejores peruanas. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y termino con esta reflexión de que a veces en la sociedad pensamos de que la educación solo está restringida a los muros de una escuela y que fuera de esos muros no tenemos el deber de educar. Y eso es totalmente falso. Nuestros estudiantes siguen aprendiendo en la televisión, en un periódico, en el barrio, en la tienda, en los lugares y espacios públicos. Ese aprendizaje, ese continuo aprendizaje de nuestra población llama, convoca a que todos tengan el mejor ejemplo, el mejor rol que se pueda para poder formar a peruanas y peruanos en esta igualdad que tanto buscamos. Y por eso tenemos que pensar no solo en la escuela, sino en el Perú como una gran escuela. Muchas gracias. Gracias, Daniel. La verdad que las cifras que nos has presentado a todos nos dejan, por más que las conocemos, sabemos, siempre nos terminan golpeando, ¿no? Y sabemos que además en estos 2 últimos años de pandemia, muchas de esas cifras se van poniendo peores. Y la tarea, por supuesto, es enorme, ¿no?
justamente para ir complementando, para ir dialogando, tenemos a nuestras dos panelistas. Vamos a empezar y vamos a escuchar ahora a Patricia Arregui con sus comentarios y sus propios aportes y reflexiones sobre este tema. Pachi. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Daniel, y a todos los que están presentes ahora, comenzando por la señora Lourdes Vigil, y agradeciendo la invitación a participar en este evento. Mis primeras reacciones al tema y a la presentación es la constatación de cuánta agua ha corrido bajo los puentes y también entre las piedras de molinos y las piedras que han tratado de interrumpir ese flujo, desde que en el año 2016 el Consejo Nacional de Educación salió finalmente con mucha discusión interna, con muchas clarificación de posiciones que no eran necesariamente automáticamente coincidentes, en defensa del enfoque de la igualdad de género en el Currículum Nacional de la Educación Básica. Era natural, dado que el Consejo es representativo de muchas de las diversidades que existen en nuestra sociedad, y costó trabajo, pero creo que fue, y me siento muy orgullosa personalmente y con mis colegas del anterior Consejo, que finalmente logramos llegar al acuerdo necesario para salir en defensa de esa propuesta, ese enfoque transversal que permea el currículum, aun cuando todavía no, por razones conocidas y que las cuales no me voy a detener mucho, no se llegó a implementar plenamente. Estamos hablando ya de casi 6 años. No son tantos como cuando hace ya más o menos 60 años yo tenía mi primer hermano hombre, y soy la mayor de 5 mujeres. Tuvimos un hermano hombre que para mí fue la felicidad absoluta, porque me dio la oportunidad finalmente de poder jugar a los Cowboys, poder jugar fútbol, poder armar mecanos y armar avioncitos de madera balsa que en mi casa no existían y que yo veía en casa de mis amigas y envidiaba profundamente. Y que muchas veces, incluso me gustaba mucho leer y usaba anteojos como ahora desde muy pequeña, y tenía las hermanas de mi abuela diciéndome: no leas tanto, quítate los anteojos que te vas a quedar solterona. Ese era un comentario familiar siempre, ¿no? Y eso lleva a la cantidad de estereotipos que hay alrededor del tema de los roles que les corresponden a hombres y a mujeres, y que van cambiando a lo largo del tiempo y de la historia. Hemos tenido en nuestro país mujeres que han sido gobernantas, y sin embargo, nuestra visión sigue siendo bastante patriarcal hasta hoy en día, ¿no? Es natural, por lo tanto, que tendríamos que mirar todo esto con una mirada de largo plazo. 20 años antes incluso de lo que le estaba mencionando, hace ya casi 80, una niña de 5 años, Lina Medina, fue madre a los 5. Y confieso que en ese momento yo sentí un enorme orgullo. Habíamos roto un récord, teníamos una madre a los 5 años. Mi ignorancia de pequeña, por supuesto, no me hacía reflexionar sobre la tragedia que había atrás de todo este episodio, ¿no? Pero era como que el rol natural era ser madre, y si lo era a los 5 años, qué maravilla, ¿no? Yo era muy niñita cuando me enteré de esta historia. Las cosas toman muy largo tiempo en cambiar, son convicciones muy profundas, y desafortunadamente, como sabemos todos, cuando se aprobó el currículum y se llevó a las Cortes de Justicia, hubo mucha dificultad para seguir adelante con un plan, incluso para formular un plan de implementación, para una capacitación que tenía que haber sido larga, profunda, en pequeños grupos, y se volvió más en una serie de actividades informativas que no son suficientes para cambiar actitudes y valores que están tan firmes, y conductas que están tan firmemente modeladas desde el hogar. Sin embargo, el PEN al 2036 recogió maravillosamente bien, con abundancia, la necesidad de aplicar el enfoque de género. Era natural, dado nuestro enfoque en ciudadanía plena, en inclusión y en equidad, en bienestar socioemocional. Todos estos grandes propósitos del PEN implican la necesidad de tener un enfoque de igualdad de género. Y requirió mucha, incluso también el cuarto propósito de productividad,
de bienestar material implica también, requiere pensarse con una mirada, con un enfoque de igualdad de género. Como digo, esas controversias reflejan las que hay en la sociedad y es comprensible que existan, pero eso no debe ser excusa para no hacer lo que necesariamente hay que hacer para asegurar el logro de el alcance o el avance, por lo menos sustantivo, hacia la visión que promete el PEN al 2036. La polarización política que caracterizó a nuestro país en el tiempo electoral y que no ha cedido en realidad, se puede comparar la polarización que suscitó el enfoque de igualdad de género en su momento a la que estamos viviendo ahora. Y lo refleja también, ¿no? Han habido alineamientos entre posiciones progresistas, y ahora es difícil catalogarlas y no quiero entrar en discusiones políticas acá, pero entre las posiciones del espectro político con las posiciones respecto al enfoque de igualdad de género, y por cierto la pandemia no ha ayudado, ¿no? No tenemos todavía estadística suficiente como para poder medir exactamente cómo se ha visto afectado las personas de los distintos géneros con la pandemia. Tenemos información anecdótica, tenemos información parcial de ciertos territorios, y afortunadamente con el progreso que estamos teniendo en desarrollar capacidades e interés en la investigación social, están muchos estudios en curso y no dudo que pronto tendremos resultados más sólidos que nos permitan saber qué ha ocurrido en todos estos frentes, tanto del bienestar socioemocional, como en el bienestar material, como en la capacidad de haber seguido aprendiendo y de haber logrado los resultados que serían deseables, ¿no? En nuestro país, como en muchos otros terrenos, tenemos una normativa abundante. La presentación de Daniel abundaba en las normas y en los acuerdos internacionales que hemos suscrito. El problema es la implementación y tener un clima de mediana tranquilidad social que permita avanzar en este terreno, ¿no? ¿Y esto qué implica? Considerar no solamente a la escuela, que es un espacio educativo importantísimo, sino a la familia. Hemos visto claramente, lo han mencionado Daniel y lo hemos visto en los videos, cuán importantes son las actitudes de los padres en la formación de los chicos, pero también sabemos cuán importantes pueden ser las actitudes de los chicos en cambiar la manera de comprender las cosas de sus padres. Hace algunos años encontré unas caracterizaciones muy interesantes y las quiero compartir con ustedes. No voy a poder compartir la imagen, pero sí me gustaría conversarles, leer algunas de las cosas que encontré en un estudio. Espera un ratito, por favor, que lo encuentre acá, sí. Hablaban de cómo se tipifican, cómo se estereotipan, cómo se califican, descalifican en realidad, cómo segregan, cómo uniformizan ciertas caracterizaciones de comportamientos iguales entre los niños de una familia, niños y niñas. Cuando alguien se comporta de una manera activa, si es mujer se la considera nerviosa, si es un niño lo consideran inquieto. Si un vástago o una niña es insistente, si es ella, la llaman terca. Si es hombre, lo llaman tenaz. Si la persona es sensible, es la menor de edad, y se considera que es una persona delicada, y si es niño, se le considera afeminado. Si es una persona audaz en su comportamiento, si es niña, actúa sin pensar, es impulsiva. Si es varón, es valiente. Si es persona, si no comparte, si es mujer, se le califica de egoísta. Si es varón, se dice defiende lo suyo. Y así sucesivamente, es larga la lista de interpretaciones de comportamientos desde estos lentes que no tienen en cuenta cuánto pesan los estereotipos en el comportamiento de las personas y cómo las pueden afectar, recortándoles su capacidad de visualizar todo lo que pueden llegar a ser y toda la libertad y que necesitan y que está en ellos mismos materializar para lograr su pleno desenvolvimiento una vez que superan esas barreras que las calificaciones
no necesariamente estimulantes que reciben, les bloquean un poco ese camino, ¿no? Entonces la familia es determinante, se ha hecho poco, se ha hecho bastante poco, se requería una acción enorme para realmente ir modificando poco a poco. La escuela, allí las escuelas, las universidades, todos los espacios educativos que ciertamente son no solamente el hogar y la escuela, sino espacios comunitarios importantísimos, pueden hacer mucho para cambiar eso, ¿no? Y de ese punto de vista, en el año 2018 realicé un ejercicio y me ha impresionado ver ahora, buscando material para cuando leía la presentación de Daniel y el tema de la reunión, que todos todavía siguen esperando su cumplimiento. Voy a buscar la lista para pasar rápidamente con ustedes, para ver cuánto de esto sigue siendo todavía un pendiente fuerte que tenemos que lograr cumplir. No mencioné, y esto me recuerda este comentario, algo que, así como nos demoró mucho tiempo sacar ese primer texto en apoyo del enfoque de género, hoy día han pasado, como mencioné, casi 6 años de ese momento, no, 5 años de ese momento, y ahora este año 3 pronunciamientos que hemos sacado desde el Consejo con un consenso bastante fuerte, levantan la necesidad del enfoque de género, o tienen ya un enfoque de género en la manera como visualizan la problemática tanto del retorno a las aulas, que necesita ser visto también con las diferentes condiciones y posibilidades que tienen hombres y mujeres para hacer ese retorno, no solamente en función de cuánto han sido afectados, sino en los roles que han asumido en este momento y cómo van a reemplazarlos si es que retornan a una escolaridad presencial. También lo hemos mencionado, bueno, el penoso caso de hostigamiento laboral que habría ocurrido en el ministerio, que está en proceso de investigación, y también cuando hicimos unas recomendaciones al comienzo del gobierno para medidas de corto plazo para los primeros 6 meses, bueno, 3 de las 7 medidas que nosotros enfatizábamos como muy importantes incluyen una perspectiva de género. Ha sido mucho progreso y por supuesto cada vez requiere menos capacidad de convencimiento de quienes estamos y han estado siempre defendiendo y promoviendo esta actitud. Pero decía que ya hace varios años hablamos de qué se necesitaría para lograr una implementación más cabal, más profunda del enfoque de igualdad de género. Por ejemplo, las orientaciones, la norma técnica para el año escolar. La que vimos cuando realicé esta presentación hace ya 3 años, no tenía un enfoque de género, no incorporaba la necesidad de profundizar en él. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, la norma no ha salido todavía para el inicio del próximo año escolar, pero necesitaríamos asegurarnos que haya una comprensión de los diferentes roles que han estado y las diferentes responsabilidades y los diferentes costos que ha tenido la pandemia y la posibilidad de un retorno completo, igualitario, que no discrimine, involuntariamente en muchos casos, pero en otros casos no tanto, dado el asunto del poder que está implícito en la discriminación hacia las mujeres, ¿no? y hacia la diferenciación de oportunidades. Necesitamos que los lineamientos de convivencia escolar enfaticen mucho más, no es solamente prevenir el embarazo, que por cierto es un gravísimo problema. He estado visitando algunas escuelas en pequeñas ciudades o rurales en estas últimas semanas, cuando ha habido el retorno, y las historias de niñas que están embarazadas son muy frecuentes, ¿no? Y la pregunta de si van a retornar o no van a retornar y qué tipo de apoyo van a necesitar, no necesariamente salen espontáneamente de las personas con quien uno conversa, pero si se pone sobre la mesa, sí se reconoce que hay que trabajarlo, ¿no? Se necesita profundizar
tremendamente la asistencia técnica, la capacitación de una manera sistemática, integral, a fondo a la gente de las DRES y las UGELES para que puedan acompañar y apoyar de mejor manera a los docentes y a los padres y a los alumnos en las instituciones educativas. Hay que defender el currículum. Sabemos que está en este momento amenazado. Detrás del pedido de diversificación curricular y de decisiones más territoriales, que por cierto, creo que actualmente hay esa flexibilidad, lo que pasa es que en todas esas instancias intermedias muchas veces no se ve de esa manera y se uniformiza y se impone o es percibido como impositivo una sola visión, pero prevenir la idea de que esas diversificaciones curriculares traigan una eliminación de este enfoque y la necesidad de hacerlo realmente transversal. Necesitamos liderazgos individuales, institucionales, que se hagan oír, que sean más visibles en todos esos espacios territoriales, ¿no? Y necesitamos sobre todo mejorar tremendamente la formación de los docentes y de los formadores de los docentes, producir mejores materiales que sabemos cómo fueron cuestionados en cuanto caricaturizados en muchas, en mi posición personal es que fue caricaturizado algunos de los contenidos que fueron cuestionados, tildados de homosexualizantes y cosas por el estilo, que no era para nada lo que había sido la intención de su producción, que además eran materiales muy buenos, ¿no? Necesitamos una mejor política de textos y materiales, necesitamos fortalecer las unidades que producen currículos y materiales en el Ministerio y fuera de él, necesitamos identificar rápido y con urgencia prácticas prometedoras de transversalización del enfoque, donde se ha cumplido, donde se ha realmente puesto en marcha y se ha visto cambios. Yo veo en los comportamientos de las adolescentes mucho más igualitarismo, no sé cuán duradero será una vez que salgan de las puertas de la escuela, ¿no? Hay que movilizar a más aliados, es necesario, pero realmente sometiéndolas a unas evaluaciones de impacto, muchas más campañas comunicacionales masivas, con materiales como lo que ha presentado Daniel y con muchos otros que he visto también, producidos por organismos internacionales, por productoras locales, pero hay que ver qué mensajes tienen un impacto realmente, no solamente de agrado, ¿no? Tipo rating y que la gente le guste, sino que tiene capacidad de movilizar y llevar a las personas a buscar profundizar más en el tema, no solamente quedarse con la percepción agradable de que sí, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Hay que tener paciencia, es difícil cuando uno se encuentra con posiciones impresionantes como, no, la violencia contra la mujer, toda la violencia es mala, ¿no? Como decimos, ya, no nos detengamos, discusiones que hemos tenido en estos meses, cuando hemos sacado algunos comunicados del Consejo, por ejemplo, hemos sido acusados de monotemáticos, porque estamos insistiendo en la cuestión de la necesidad de enfoque de género, cuando en realidad hay tanto más que hacer, ¿no? La política nacional de igualdad de género, el PLANIC, en fin, hay tantas cosas que están allí, como digo, normas no nos faltan, compromisos suscritos no nos faltan, es voluntad, y difícil, muy difícil de materializar en el ambiente polarizado en que vivimos, pero igualmente necesario, indispensable. Allí lo dejo para no extenderme más, pero encantada de responder a cualquier pregunta o comentario que tengan a quien formular. Gracias. Muchísimas gracias, Pachi, y rápidamente voy a dar la palabra a Pati Correa. Te escuchamos, querida Pati. Ahora sí, gracias. Gracias, Elena. Buenas tardes, gracias a la Dirección Regional de Educación de Apurímac, en la persona de Lourdes Vigil, su directora. Un placer compartir esta mesa con Daniel y Pachi, cuyos comentarios realmente ponen en la mesa también algo que no está solo en los textos, en las leyes, sino que está en lo cotidiano, ¿no? Ambos han referido a sus testimonios y creo que también esta primera, digamos, entrada tiene que ver cómo un programa de desarrollo docente como el que están impulsando tiene un gran primer desafío, ¿no? Que es
cómo trabajamos en la comunidad docente, como comunidad docente, el enfoque de género. Eso creo que permite también tener un buen punto de partida, y creo que la pandemia además nos ha mostrado en toda su dimensión esto que también hemos mencionado, los roles que convirtieron el hogar, el espacio, digamos, aparentemente protector, en un lugar de riesgo por todos los datos mostrados también respecto al embarazo que se ha incrementado, a la violencia sexual y a la violencia psicológica familiar. Y entonces también quiero poner en la mesa en este debate como una escuela protectora también, y por ello la urgencia de un retorno con esta visión de una escuela que protege y puede dar y garantizar oportunidades para los chicos, las chicas, los jóvenes, adolescentes, nos permiten también mirar como un desafío el retorno, más allá del retorno físico, sino de lo que queremos construir. Y un punto que me parece también provocador tiene que ver cómo pasamos de hablar de, digamos, el enfoque, ¿no? Que es esta mirada, esta construcción social, es los lentes con los que miramos y construimos también nuestras, digamos, nuestras relaciones, pueden pasar a ser más que enfoque, son actitudes de igualdad de género, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos avanzado, me gustó mucho cuando Daniel también nos presentaba estos hitos que hemos ido ganando, no todo ha sido malo, hemos ido poniendo hitos. Pachi recordaba también cómo el Proyecto Educativo Nacional al 2036 recoge con mucha fuerza, marca un hito hacia adelante en un documento de política grande para el país, y cómo esto nos permite a nosotros a la vez ir viendo desde una mirada transversal todo lo que la escuela, nuestro quehacer docente pueda permearse de esto, ¿no? Y por lo tanto, superar esto que hoy Daniel señalaba, es como el ser mujer, para tomar el ejemplo digamos, desde esta, digamos, brecha entre hombres y mujeres, viven con miedo aún en el país. Y en el país, y en las escuelas probablemente, y por supuesto en los hogares, ¿no? Y entonces, creo que sí, me gusta siempre utilizar el marco del Proyecto Educativo Nacional, porque es el marco de la política, nos tenemos que analizar desde un punto, ¿no? Y creo que el Proyecto Educativo Nacional es nuestro marco de análisis, ¿no? Y de ahí ir viendo cómo vamos construyendo también y avanzando. Y quiero coger este ejemplo porque creo que, como Pachi señalaba, hubo un debate que planteó el tema, y por supuesto diversas entradas, ¿no? Lo que creo es que hacia adelante tenemos otro desafío que pongo en la mesa también, es que tenemos que profundizar la discusión territorial desde un enfoque intercultural del enfoque de igualdad de género en las regiones. Y en el caso de Apurímac, por supuesto, muchos preguntan, los proyectos educativos regionales, al igual que el PEN, deberían, ¿no? Sí, están en ruta muchas regiones, deberían incorporar este debate. Creo que ese es un gran desafío hoy, pero no solo desde la comunidad educativa, sino desde una mirada intersectorial. Esto no es un tema solo de educación, de la escuela, sino es desde una política de Estado. Y al ser una política de Estado en el país, nuestra legislación reconoce las políticas de Estado también a nivel regional y local. Y el espacio local, por lo tanto, cobra también una dimensión donde este tema casi está lejano, ¿no? Es como si son las grandes normas, las grandes políticas, cuando esto es algo que tiene que entrar en la práctica, porque es allí en el espacio local donde vivenciamos justamente de manera inmediata la violencia, somos testigos de frente a cualquier situación también, y no solamente, digamos, en la propia escuela, sino en la comunidad, eso aparece. Y es más, muchas veces reconocemos que hay regiones, de hecho, los indicadores nos dicen que hay regiones donde se presenta con mayores indicadores de violencia, y uno se pregunta por qué, qué hay detrás. ¿Hay un marco cultural que lo refuerza más?
En fin, creo que esta parte, este gran desafío de discutir en el territorio, pero no solo discutirlo, de profundizar desde una mirada intercultural, creo que nos va a permitir sin miedo ir trayendo abajo algunos muros también de conceptos que no basta con que nos los compremos, sino con que le demos vuelta para saber estas distintas entradas que tiene y distintas comprensiones también, ¿no? Entonces, las políticas de igualdad y equidad de género en el territorio creo que también se convierten en un desafío urgente hoy, ¿no? Y un buen referente, y creo que allí el Consejo Nacional de Educación también, que ha acompañado esta ruta para el PEN, puede ir mirando ello, ¿no? Tenemos una ganancia allí de un equipo, pero en las regiones, en los territorios, tenemos que ir planteando también esta discusión sin temores, ¿no? Y quisiera entrar ahora a este otro gran desafío que nos toca también como maestros, como maestras, que es el desafío pedagógico. Lo ha mencionado en su momento también Daniel, Pachi, con las discusiones que hubo. Es más, que no solamente es curricular, lo bonito de recuperar el sentido pedagógico es que va más allá del currículum, que para nosotros también es un marco de referencia que efectivamente también hemos ganado ahí con los enfoques transversales, y es como un abanico de posibilidades que nos pueden permitir recrear, crear, incorporar, no solo ejecutar, ojo. Y creo que esa acción desde el ser maestro, creo que nos permite también incluir esta discusión, que a propósito del debate que hubo cuando se discutió efectivamente el currículum sobre los textos, ¿no? Si contenían o no links, imágenes que no iban de acuerdo a la edad, es algo que tenemos que discutir desde el magisterio. Esto no es algo solo de los expertos, no basta con que aparezca, porque recuerden que el currículum es un marco curricular, es un marco, como su nombre lo dice, y eso nos permite tener un ejercicio pedagógico también de discutir. Muchas preguntas que hacen los maestros cuando discutimos esto, cuando hablamos del tema, cogen el elemento de cómo hablar de enfoque de género en la educación inicial. Y las maestras de educación inicial sabemos que el hablar de estereotipos de género, o sea, es en esa edad donde aflora lo que hace la primaria y la secundaria, digamos, para usar los niveles, pero me voy a referir más bien por edades, ¿no? Es que nosotros vamos afirmando esa construcción que nace en la primera infancia. Y entonces, yo tengo formación en educación inicial, digamos, soy maestra de educación inicial, aunque ya no en aula, y creo que es el lugar mucho más rico para empezar a trabajar el enfoque de género. Sin miedo. Esto lo hemos discutido con muchas directoras, ahora estoy trabajando mucho con la secundaria, pero no es que los patrones en la secundaria, nuestros estudiantes, muchos aquí, maestros de secundaria también, son que las adquirieron en la secundaria. Viene de una cultura que hemos ido construyendo en la familia, en el aula, reforzando. Pachi nos daba un ejemplo muy bonito también de su testimonio, ¿no? Y que probablemente se juega entre el hogar y la escuela. Y ese es el arte del ser maestro también, ¿no? Es cómo tendemos esos puentes para construir, deconstruir. Y es en la inicial donde tenemos que afirmar justamente este trabajo, sin temor nuevamente, creando y recreando también actividades que nos permitan a nosotros profundizar y traernos abajo estos muros que construimos desde la primera infancia. Y una herramienta central aquí es los proyectos de aprendizaje, ¿no? Ahora veo con mucha, también, digamos, porque los proyectos de aprendizaje, ¿qué nos permiten? Nos permiten en realidad hacer un trabajo en equipo. Es mucho más difícil cuando uno aborda el enfoque de género solo, porque me encuentro yo, digamos, desde mi propia percepción, pero cuando lo dialogo con otro puedo ir trayendo y absolviendo dudas, y creo que esa estrategia creo que nos puede permitir hoy validar, ya estamos avanzando también, desde las instituciones educativas en esta construcción como herramienta de aprendizaje. Los proyectos creo que pueden permitirnos profundizar y son muy ricos también. He visto un ejemplo muy claro en Ayacucho
cómo se están construyendo y se están replanteando los nuevos paradigmas de el rol de las mujeres en la historia de Sarwa, por ejemplo, ¿no? Que estaban asignados a determinados roles, y hoy cuando uno revisa, los estudiantes han empezado a revisar, a preguntarle a las abuelas, a los abuelos, se dan cuenta que son las mujeres las que han permitido mantener toda esta cultura también, ¿no? De preservación y conservación de la alimentación, por ejemplo, que no es poca cosa, que tiene que ver con ciencias, pero que bueno, digamos, desde un punto de vista no lo llevamos así. Creo que en este gran desafío pedagógico hay una ventana grande que se nos abre en todos los niveles, pero sobre todo viendo la trayectoria de vida de nuestros niños de la primera infancia hasta la adultez, ¿no? Porque creo que también esa ventana nos abre el Proyecto Educativo Nacional 2036 como mirada. Elena, ¿me dices cuánto me queda? Porque yo me voy a, me voy a quedar con varios puntos. Todavía entre 5 y 6 minutos, Pati. Gracias, Elena. Y ahí entra el otro desafío, ¿no? Porque lo pedagógico, digamos, que nos permite además mirar en esta trayectoria de vida, donde los estudiantes también van ganando ritmos. Las preguntas de nuestros estudiantes, digamos, no responden a determinada edad, responden a sus propias vivencias también. Y eso es también lo rico de tener este enfoque más de una educación donde respetemos también los ritmos de aprendizaje, más que en primer grado voy a enseñar esto, que nuevamente es un tema referencial, y por eso lo pedagógico es creador, no es encajonado, ¿no? Y ahí creo que esa posibilidad y el currículo también nos lo permite. Pero esto también tiene un soporte que es, digamos, todo lo que le hemos llamado nosotros soporte de gestión. Y soporte de gestión donde tomamos las decisiones, por ejemplo, de la contratación de los docentes, ¿no? Que no solamente son temas, digamos, también tienen ahí un elemento pedagógico, por eso digo no va desvinculado, pero quiero hacer la referencia porque nosotros tenemos procesos en las distintas instancias de gestión. En la propia escuela nos tomamos decisiones que tienen que ver y pueden reforzar patrones o no. Nos hemos encontrado, desde mi testimonio, en escuelas donde solo hay docentes varones, ¿no? En una secundaria, con 9 docentes en la Amazonía, todos varones. Eso, por ejemplo, es un desafío también para la gestión, ¿verdad? Donde queremos aspirar a hablar, donde nuestras niñas, nuestros niños van a poder mirar esa diferenciación. Eso es lo que hoy también tiene nuestro sistema educativo. Y creo que desde Apurímac, nosotros, desde esta mirada territorial, podemos ir mirando cómo está nuestra práctica también en la gestión, las decisiones que tomamos. Todo esto se convierte en un desafío territorial con enfoque de género, pero también con prácticas de discriminación, enfoque de género, de equidad, de igualdad de género, ¿no? Entonces, no es que solo está en la discusión del enfoque en los documentos y que podemos hacerlo, sino que hay decisiones que tomar desde la gestión que están marcadas por ello, ¿no? Y que tiene que ver también, Pachi ponía un ejemplo, el tema de acoso, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no se visibiliza muchas veces. Y que, ojo, muchas veces no diferenciamos entre un acoso, ¿no? Y entre, digamos, una actitud que aparentemente puede revestirse de muchas veces piropos, en fin, entre colegas. Y entonces estamos construyendo una comunidad que quiere franquearse. Necesitamos franquearnos. Y este elemento, yo voy planteando como algunas preguntas provocadoras, porque gracias a la invitación que nos hace Elena, creo que sí es importante preguntarnos, ¿no? ¿Desde dónde promovemos la igualdad de género? Desde nuestro ser docente, desde nuestras historias de vida, son dos historias separadas, desde nuestro ser docente mujer, desde nuestro ser docente varón, ¿no? Daniel y Pachi nuevamente nos han puesto, han inspirado un poco esta pregunta que creo que es válida que nos hagamos nosotros en nuestras comunidades de aprendizaje, ¿no? Y la otra pregunta, creo que también necesitamos ir planteándonos a nivel de escuela, porque el sistema educativo, digamos, podemos generar, digamos, nosotros también políticas,
pero en lo concreto y real es que nosotros nos enfrentamos todos los días en la escuela a lo cotidiano con nuestros estudiantes. ¿Cómo vemos también a nuestros estudiantes, ¿no? Vemos al estudiante, vemos su historia de vida, la pandemia nos ha permitido entrar a sus casas, ¿no? Yo también como madre he permitido entrar a mi casa, digamos, a la maestra de mi hijo, y creo que esa ha sido la práctica común, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo? Creo que la pandemia también nos ha permitido ganar esa mirada de cómo están estas relaciones también, que han lindado efectivamente en muchos casos, digamos, con una privacidad que la teníamos y que ahora probablemente la perdimos, pero que en realidad es una pregunta que puede ayudarnos también a señalar cuál es la historia de vida o cómo miramos a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son sus historias de vida también que pueden marcar esta historias de violencia de género, ¿no? O historias donde la equidad y la igualdad de género no estén presentes. Y por supuesto, de dónde la abordamos, ¿no? Hay una pregunta que hace un par de años hacía también en una reunión con maestros y maestras y decía, ¿cuál es nuestra concepción de género? ¿Por qué hay tanto miedo, temor? Porque tal vez ha habido una posición solo que se haya instalado y no la hemos discutido. Creo que ha existido, digamos, no hemos tenido los espacios suficientes para procesar. Y creo que es válido que la comunidad educativa, como maestros y maestras, discutamos el tema, ¿no? No tengamos miedo a la palabra, porque en realidad estamos al frente de un problema real que tiene que cambiar para aspirar a ser una democracia, a ser un país, a soñar con eso que también nosotros nos planteamos en nuestros proyectos educativos e institucionales en cada escuela, ¿no? Entonces, y esto también es válido, esta relación de cómo lo dialogamos con los padres y madres de familia. Y entonces es un desafío también institucional, de la institución educativa, comunitario, con estas preguntas, y por supuesto el desafío que es también de la comunidad. Un ejemplo claro es que tenemos que tener, digamos, esta mirada de la diversidad de los territorios con una capacidad de diálogo intercultural para avanzar en la defensa justamente, ¿no? de esta igualdad de oportunidades, ¿no? De derechos y la igualdad y equidad de género. Hoy tenemos nosotros comunidades, Elena, tú lo sabes muy bien, muchos, parte de nuestra Amazonía también, y no solo en la Amazonía, en el ámbito de nuestras comunidades también tienen sus planes, tienen sus reglamentos, que tienen un enfoque distinto y que probablemente colisionan con el enfoque de género, ¿no? ¿Y qué nos toca? Nos toca empezar a tender puentes de diálogo para ir cambiando ello. No solo es la ruta legal, no solo frente a una violencia sexual que ha ocurrido, que ocurre en las escuelas, lamentablemente, y muchas veces impunemente, también en los hogares, porque hay conceptos que van en contra de ello. Y como país en esa diversidad también es un desafío empezar a tender esos puentes para deconstruir ello y por lo tanto no seguir hablando de cifras, sino también de experiencias que puedan permitirnos ir modificando reglamentos que reconozcan a las niñas en sus derechos al igual que los niños, y que una niña embarazada puede continuar sus estudios, y no solo eso, sino que tiene que ser protegida con otros elementos, ¿no? Y entonces ahí creo que ese desafío, y voy terminando, de diálogo intercultural, quería citar algo que me parecía importante, que por último, que es un estudio que hizo Andrea Rodríguez y Nani Piz sobre el enfoque de género en la educación y la educación sexual en la educación secundaria. Rápidamente, creo que eso puede darnos una pista, tal vez ir compartiendo también materiales, ¿no? Porque como decía Pachi, estos últimos años han empezado a haber ya casos muy concretos de estudios, ¿no? Y los resultados muestran 3 creencias docentes predominantes, conservadoras además, ¿no? Que aparentemente para muchos también no puede ser conservadora, ¿no? Cuando dialogamos entre colegas a veces estos conceptos no necesariamente lo son así. Sobre sexualidad, el sexo y el género, y por supuesto se entiende la sexualidad como algo biológico. Para una segunda idea es que el sexo y el género son lo mismo. Y una tercera idea es que la homosexualidad es anormal, ¿no? Son las 3 creencias, pero lo interesante es que también el estudio también señala que recoge
3 creencias diferentes a estas que son predominantes todavía en el magisterio, desde un enfoque más integral. Y también reconoce que hay docentes que creen que el respeto a personas con orientación sexual distinta a la heterosexual es lo que debe primar, es decir, el respeto. La necesidad de hablar sobre educación sexual en el aula es fundamental, pero para ello también tenemos que hablarlo como comunidad educativa, y la importancia de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres por todos los temas que Daniel nos ponía también al inicio, ¿no? Yo solo quiero cerrar con una idea que me parece central en el tema de, nos hemos acostumbrado probablemente también a asumir estos patrones culturales que muchas veces no los vemos como violencia de género, y que porque se mudan de la casa a la escuela y se refuerzan en la escuela, o cuando la escuela quiere revertir eso, también encuentra un muro en la casa. Y entonces es un desafío grande. Y esta aspiración a que todos tenemos derecho a, ¿qué provocaría si desarrollamos nosotros estas actitudes de respeto desde un enfoque de género, de igualdad, de equidad de género? Yo creo que es esa aspiración de bienestar para todos, para nuestros niños, niñas, adolescentes. Y no hay aprendizaje sin bienestar. Una niña violentada no va a aprender. Un niño violentado no va a aprender. Y la violencia psicológica, que es la más invisible aparentemente, ¿no? Porque no la vemos probablemente de inmediato, es la que hoy es la gran amenaza, y necesitamos trabajar desde ello, sin miedo, desde la equidad e igualdad de género. Gracias, Elena, y gracias a todos. Gracias, Pati Correa. Realmente, bueno, han sido 3 presentaciones buenísimas. Tenemos una sola pregunta en el chat, la voy a leer. Pachi ya me dijo que ella podía responder esa pregunta. Así que, Pachi, va directo para ti. Y luego vamos a ir cerrando porque nos hemos pasado los tiempos. Dice, ¿cómo promover el enfoque de género desde inicial? ¿Cómo incorporar estas prácticas del enfoque de género partiendo del modelo de escuela que queremos? Pregunta Rubí, creo. Sí. Pachi. A ver, 3 palabras. Yo diría preguntando, no enjuiciando y poniendo límites a la tolerancia, las 3 cosas. Y también preguntándonos, no juzgándonos nosotros mismos, y tampoco permitiéndonos cosas que a veces sentimos que en ciertos espacios sí son permisibles y que no deberían serlo. Creo que todos hemos vivido en esta etapa política tan difícil esos desencuentros con familiares, con amigos, rupturas de redes, de chats, en fin, hemos pasado por una etapa de mucha polarización, y claro, tenemos unas ganas locas de reconstruir relaciones interrumpidas por ese ambiente medio tóxico. Igual sucedió, yo creo, con el enfoque de género. Creo que eso fue como un preámbulo a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, sí, como tenemos un currículum que tiene unas competencias que van desde el inicio de la escolaridad, y también podrían aplicarse a las etapas anteriores en el hogar, hasta el final de la secundaria, yo creo que desde los CI se podría inmediatamente, cuando se ven conductas discriminatorias, desconciertos, porque muchas veces los temores y la discriminación y la agresión salen de la ignorancia, del desconocimiento. Cuando percibamos todas esas cosas, preguntar, hacer que los niños verbalicen, procesen, expliquen por qué les molestan ciertos comportamientos, cuando vemos a una criatura que posiblemente cambia su conducta habitual y podría ella estar reflejando que esté siendo víctima de algún tipo de agresión por no conformarse a los estereotipos de los roles de género, etcétera. Conversar, permitirle que pregunten, no juzgar nunca ni a ellos ni a los familiares, y tratar de encontrar respuestas. A la vez de ello, sí creo que las normas de convivencia en las instituciones educativas no deben tolerar ningún tipo de conducta ni violenta, ni discriminatoria entre alumnos y profesores, entre padres, etcétera, ¿no? Y todo ello requiere sensibilización, tolerancia, pero no tanta. O sea, hay temas que hay un equilibrio difícil de lograr, porque estamos hablando de cambios culturales profundos, como bien ha dicho Pati, como bien ha mencionado también Daniel. Son cambios que toman mucho tiempo, que obligan a
mirarse hacia adentro, entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué decimos lo que decimos, por qué pensamos lo que pensamos, y cómo podemos ir modificándolo. Y muchas veces tiene que ver con que no conocemos a los diferentes, y necesitamos conocerlos y comprender por cómo son, por qué son, y cómo podemos construir una relación horizontal de aceptación y de disfrute de esa diversidad que existe en nuestra sociedad. Gracias, Pachi. Creo que también los últimos 5 minutos de Pati Correa nos ha respondido a la pregunta que se ha hecho en el chat. Estamos con el tiempo, aunque por ahí hay una persona, Zulio, que levanta la mano. A ver, Zulio, te escuchamos. Buenas noches. Un saludo al doctor Alfaro, a usted, señorita Elena Urga, y Patricia Correa y la señorita Patricia Arregui. Y mis felicitaciones. Mire, yo trabajo en una institución educativa de Ancatira, muy cerca a la provincia de Andahuaylas. Ahí se puede ver demasiado machismo. Con decirle, por ejemplo, que a los esposos en un 70 a 80% no dejan los celulares a sus hijos con tal de que la esposa no lo pueda tener el celular. Entonces creo que en el sector educación acá tiene que ver mucho. ¿Qué hacer? Hacer talleres de sensibilización con las mujeres, porque las mujeres están siendo sometidas y es cerca, es muy cerca a la provincia de Andahuaylas y nosotros podemos ver una comunidad sometida. La mujer está sometida al varón. Lo que dice el varón, hace la mujer. Y eso es muy lamentable. Y tengo 4 años como director en esta institución. Trato de conversar con ellas, pero es difícil. A veces ellos vienen al colegio y empiezan en una reunión pequeña, empiezan a chachar su coca porque tampoco les permiten hacerlo eso en su casa. Entonces dice, profesor, cierre la puerta, vamos a estar un rato acá. Entonces se quedan ahí 7, 8 mujeres, ¿no? Entonces es lamentable esto que en este siglo XXI tengamos ese tipo todavía de mujeres sometidas hacia el varón. Y las leyes existen, pero no se cumplen. Tengo familiares que trabajan en Centro de Emergencia Mujer que no tiene apoyo de la policía, porque la policía, por ejemplo, en caso de violencia, no actúa inmediatamente. Y más aún da pena cuando son mujeres policías que inmediatamente no acuden a esto, y eso es lamentable. Entonces yo invocar a la directora Lourdes Vigil a que haga estos talleres de sensibilización en estos lugares, ¿no? Hacia la mujer, para que pueda despertar y saber sus derechos, saber que ella es igual que un varón, y usted puede tener en cuenta, ese niño que se está criando en ese hogar, ese niño va a ser lo mismo cuando sea grande, y eso es lo que hay que evitar. Muchísimas gracias y felicitaciones a cada uno de ustedes por esta exposición que es muy importante. Gracias. Gracias, Zulio, por tu testimonio. Bueno, Yolanda Rojo, una colega que todos conocemos, ha escrito en el chat, pero también ella está pidiendo la palabra. Y vamos a dar la palabra a Yolanda un minutito y ya vamos cerrando. ¿Sí, Yolanda? Sí, Elena, bueno, muchas gracias, felicitaciones y gracias por la presentación de Daniel y por las compañeras comentaristas, Pachi Arregui y Pati Correa. Un comentario en general, ¿no? El comentario es el siguiente, es decir, el enfoque de género no solamente es un tema transversal, que es muy importante que lo sea y que esté presente en el currículo, sino que es un enfoque absolutamente necesario para poder construir justicia educativa y que se cumpla plenamente el derecho a la educación. Y por lo tanto es fundamental que pueda transversalizar toda la política y la gestión del sector, ¿no? Tanto en términos de los aprendizajes, como en la gestión, como en la formación docente. Y para que esto se cumpla y poder tener claramente avances y cumplimiento de metas e indicadores, necesitamos, bueno, esa es una vieja recomendación de la Red Florecer en la que participamos, que el Ministerio de Educación tenga una oficina, una dirección con presupuesto que pueda rendir cuentas a la población, a nuestro país, sobre metas e indicadores concretos en género, que la planificación estratégica del ministerio esté teñida de este enfoque y que uno de los aspectos fundamentales, como bien lo ha señalado Pachi y los demás colegas, sea la formación docente, la formación inicial docente y la formación continua,
y que se pueda trabajar desde las metodologías que este enfoque que es tan rico, que es una teoría de las ciencias sociales, aporta a la formación y al desarrollo de capacidades para el manejo práctico y teórico del enfoque de género, ¿no? Es decir, es muy importante que se pueda trabajar desde procesos de formación que miren el desarrollo personal, lo decía Pati hace un momento, junto con el desarrollo profesional, ciudadano de nosotras y de nosotros como docentes, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Elena. Gracias, Yolanda, de verdad, por este gran aporte. Yo quisiera resaltar algunas cosas que se han planteado ahora, antes de volver a darles un minuto para cierre a cada uno de nuestros panelistas y a la directora de la DREA. Vemos que a nivel normativo hay avances importantes, como en muchas políticas en nuestro país, como en muchos enfoques, como en interculturalidad, ¿no? A nivel normativo tenemos buenos avances, por ahí hay que defender, como ha dicho Pachi, también estos avances, como ha dicho Daniel. No hay que permitir que retrocedamos en estos marcos normativos, incluso el currículo es un marco normativo, pero también hay otras normas, otras políticas, leyes. Pero lo que tenemos que hacer es además dar el paso de no solo defender estos avances normativos, sino implementarlos, desarrollarlos, hacerlos carne en la escuela, en los hogares, en la sociedad, ¿no? Hemos visto que necesitamos más espacios dentro de nuestro universo magisterial, el mundo de nuestros docentes, varones y mujeres. Tiene que haber mayores espacios para trabajar el enfoque de género. Algunas personas dicen, no deberíamos hablar de enfoque de género porque a veces eso ya genera ciertos anticuerpos. Hablemos de cómo se relacionan los hombres y las mujeres en distintos espacios y escenarios, cómo se relacionan las personas, diríamos más bien, las personas, los seres humanos, en nuestros distintos espacios. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no hay nada de malo en hablar del enfoque de igualdad de género, y que más bien tenemos que desgranar justamente ese enfoque, esas palabras, qué significan en la práctica, cómo podemos avanzar en nuestra escuela, en nuestros hogares, con nuestros padres y madres de familia, para esa búsqueda de esa igualdad entre los distintos seres humanos, las distintas personas. Creo que los docentes varones, no es por gusto que Daniel Alfaro, ex ministro de Educación, economista, bueno, también con otros grados, experto en liderazgo, haya sido el expositor principal en esta ponencia, porque creo que los varones tienen que hablar más sobre el tema de género. O sea, eso también es un mensaje, y los maestros varones necesitamos que los profesores, así como Zulio, los maestros varones tienen que apropiarse y pelearse por la igualdad entre hombres y mujeres, porque esas cifras que nos ha dado Daniel empiecen a cambiar, por buscar esa igualdad en logros de aprendizaje, igualdad en oportunidades para niños y niñas, los mismos sueldos para todos, igualdad en las oportunidades de acceso a la educación superior, en el trabajo, en fin, todo eso que hemos visto y que nos demuestra con estadísticas. No estamos hablando de la nada, haciendo una catarsis, estamos dando datos estadísticos que demuestran que sí hay problemas de desigualdades entre varones y mujeres en todos los estratos sociales y en todos los escenarios de nuestro país. Y una cosa que también quería resaltar mucho, que decía también Pati Correa, trabajemos con nuestros estudiantes en concreto, hoy que hablamos tanto de los proyectos de vida en secundaria, pero desde la primaria también, y sobre todo con los adolescentes, cómo les ayudamos a construir sus proyectos de vida con esta mirada intercultural, basada en su cultura, en su afirmación cultural, pero también mirando al mundo, a la globalidad, y con el respeto entre hombres y mujeres, con este enfoque de género que nos ayuda a encontrar el respeto y esa ciudadanía plena de la que habla nuestro proyecto educativo nacional al 2036, y que yo diría también ese buen vivir, cómo construimos esa ciudadanía plena y ese buen vivir del que cada vez hablamos más, y que creo que es el gran aporte de los pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios,
a la humanidad, esta idea, esta visión distinta del ser humano y su relación con la naturaleza, que respeta la naturaleza, pero que respeta esas relaciones entre las personas y que busca un bienestar, ¿no? Un bienestar. Creo que una manera intercultural, como decía Pati Correa, de debatir el enfoque de género en los territorios y en nuestras comunidades y con nuestras familias de zonas urbanas, rurales, es hablando de cómo queremos nuestro buen vivir, cómo queremos que nuestra convivencia sea en el día a día. Es entrando por ahí que a veces vamos a lograr ver cómo la violencia no nos permite ese buen vivir, cómo la violencia de género, el racismo, la violencia física, la violencia sexual, todas estas cosas están generando que no podamos tener un buen vivir, un bienestar, y veamos cómo rompemos con todas esas cosas que están impidiendo ese buen vivir, y ahí vamos a estar trabajando muchísimo el enfoque de género, el enfoque intercultural. Y ahora sí, les pido unas últimas palabras a nuestros 3 panelistas y también a nuestra directora Lourdes Vigil. Empezamos por Pati Correa, luego Pachi, luego Daniel y finalmente escuchamos a Lourdes. Pati Correa. Gracias, Elena. Un minuto. Me parece clave esto último, que además Yolanda lo pone en la mesa para el debate. Ninguna práctica cultural justifique el atentado a derechos de cualquier persona. De acuerdo. Es decir, nosotros no podemos bajar la valla de estos derechos ganados, ¿no? Y lo que sí parece importante es más bien diseñar estrategias, porque sabemos que no solamente, digamos, la aplicación de la norma cambia actitudes, ¿no? También, pero no es lo único. Y la escuela tiene que ser ese promotor del cambio. Y allí mismo, mirando a la escuela, en diálogo con la comunidad siempre, y no hablo solo de lo rural, creo que en el espacio urbano necesitamos tender estos puentes. Las escuelas no pueden ser guetos, donde sales y luego todo es violencia, y solo la escuela puede defender, o al revés. Entonces necesitamos que la escuela dialogue con la comunidad. Creo que ahí hay el otro gran desafío con enfoque de género. Esa estrategia es la que tenemos que construir, porque es la que nos va a permitir tender, generar esto que nos ponía en la mesa también Yolanda, justicia educativa, ¿no? Pero además de ciudadanía. Y por último, nuestros estudiantes, digamos todos los que están hoy dentro de la escuela y fuera de la escuela, ¿no? No todos están, no todos los que tienen que estar están dentro. Necesitamos también ir garantizando rutas desde el territorio, porque normalmente los que están fuera también, en el caso de las niñas, niños, también tiene que ver con esta mirada de género, de cómo vamos, ¿no? Esta discriminación que existe también y que muchas veces se traslada, se expresa mucho más en las niñas. Entonces, allí me parece que necesitamos mirarlo de esta articulación más de varios sectores. Y si el sector educación puede articular, estupendo. Pero no es solo, es nuestra puerta de entrada, pero necesitamos que salud dialogue con nosotros, ¿no? Con educación. El MIN, el MIRIS, cuando uno mira, cada uno tiene protocolos. Necesitamos tener protocolos territoriales nuevamente, ¿no? Donde no haya tanta, digamos, burocracia o documentos, sino que agilicen y faciliten realmente esta ruta que deseamos que genere bienestar y protección a todos. Eso, gracias. Pachi. Sí, creo que sí, necesitamos consolidar normas, necesitamos desarrollar estrategias, protocolos, necesitamos, sin embargo, más que nada, creo, conversar de una manera bidireccional. Estuve hace 4 semanas en un centro poblado rural en Cajamarca, tratando de ver cómo habían vivido la pandemia, cómo se estaban preparando para el retorno, que acababa de comenzar a darse en la región, y preguntaba quiénes se habían, convocamos a la gente de la comunidad, un poblado muy pequeño, todos los que acudieron eran mujeres. Se preguntó quién había asumido la principal responsabilidad por asegurar que los niños mantuvieran la relación, digamos, formal educativa, y la respuesta siempre era la mamá, ¿no? La mamá o una hermana mayor. ¿Por qué? Porque los hombres están trabajando en la chacra y ellas están en su casa. Sonriendo, sin agresión, una pregunta de, ustedes están sentadas en su casa sin hacer nada.
bueno, inmediatamente se dio un desborde impresionante también trabajan en la chacra, también hacen un montón de trabajo productivo, de comercialización, también se ocupan de los niños, también se ocupan de los pequeños animalitos, los que están criando, digamos, en su granja local de subsistencia, y de ahí comenzaron recién a decir que no era natural esa asignación de responsabilidades, que si bien los hombres retornaban cansados de la chacra, ellas también estaban cansadísimas, y comenzaron a pensar en si había una justicia o no había, o no la había en la manera como se distribuían los roles, y qué podrían ellas, motu propio, hacer para que se cambiara. Conversar, creo que conversar es la única manera de avanzar de una manera sólida, que no sea simplemente de acatamiento de normas o de protocolos, sino de reflexión sobre la práctica propia, tanto en las familias como en las escuelas. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer compartir con Daniel, con Pati, contigo Elena, y hasta una próxima. Gracias, querida Pachi. Daniel. Primero agradecer a Patricia y a Pachi por sus comentarios, por las reflexiones. Me quedo con la primera idea y también por los testimonios, tanto los que escribieron como los que comentaron. Me quedo con esta idea que por encima de los usos y costumbres de una sociedad, la política cultural lo que busca es el reconocimiento y la valoración de la diversidad. Reconocer que somos diferentes, pero que en esa diferencia podemos ser potentes, ¿no? Podemos ser revalorados. En esa lógica, creo que es importante salir de la escuela y pensar lo que les decía como el Perú, una gran escuela, ¿no? Y comenzando por la casa. En todos estos, justamente, prácticas que día a día se dan y que de alguna forma u otra instalan otra vez estos estereotipos de género, generan tantas desigualdades, y el rol docente, el sentido pedagógico, como dice Patricia, está justamente en formar a los menores desde tempranas edades para que puedan afrontar una sociedad que todavía es muy adversa. Y en ese sentido, lo que recomiendo es un acompañamiento a los padres, no solo a los niños, y sobre todo para que reconozcan que sus niños son diferentes al margen del género que puedan tener. Y esa diferencia, esa diversidad de talentos que tienen, les puedan proponer retos que lo lleven a su máxima potencialidad en libertad. Asimismo, empoderar también a los niños, porque van a salir a un mundo adverso, más si son niños, ¿no? Y poder también dotarlos de esa seguridad que necesitan para poder pararse frente a esa sociedad y comenzar a cambiarla. Ellos, por más pequeños que sean, también son agentes de cambio, y muchas veces son muy persuasivos. Creo que ahí hay una gran fortaleza educativa que tenemos que poner en valor para poder colocar e implementar todo esto que nos decía Pachi, ¿no? Todas estas normas que ya se han elaborado y que necesitan su urgente implementación en nuestro día a día. Gracias, Elena, por la convocatoria. Gracias, Lourdes, por invitarme. Estoy a su disposición para lo que necesitan siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y ahora sí cerramos este 10º encuentro pedagógico o webinar con las palabras de Lourdes Vigil, directora de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. No puedo empezar si no es expresando un gran gracias. Gracias, Elena, Patricia Arregui, y un gracias muy especial, Daniel, porque siendo tú, varón, estás aquí poniendo en la agenda apurimeña el tema del enfoque de igualdad de género. Quiero resaltar algunos aspectos como la concepción de género desde la perspectiva de ser una construcción de atribuciones sociales. Y cuando hablamos de atribuciones sociales, estamos enfatizando en la construcción de una cultura. Es así que se pone en la agenda lo que ha enfatizado tanto Patricia, el tema intercultural. Apurímac, pues sí, más del 50% son instituciones, tenemos instituciones en zonas rurales. El 70% aproximadamente de la población es quechohablante. Esto nos hace hablar de una región donde el tema intercultural, de aceptarnos nosotros mismos en términos intraculturales, entendernos que fuimos parte de un proceso de colonización y hoy, por este proceso de emergencia sanitaria, hemos puesto las tecnologías, nos ha puesto en la agenda mundial, pasa a ser un tema muy, muy fuerte, el tema de interculturalidad. Pero además, como una cultura andina,
los temas intergeneracionales son fundamentales. Aquí la palabra del sabio, la palabra del abuelo, de la madre, todavía está en la agenda, ¿no? Son muy importantes. Es así que me viene muy rápidamente a la memoria. Yo participo de todos los rituales, soy parte, me siento parte de este pueblo, y en ese proceso participé en un reto de pago a la tierra, y dentro del ritual, con mucho énfasis, con mucho cariño, un especialista me dice, tiene que hablar él porque es hombre, tiene que ir delante él porque es hombre. Y realmente me chocó, y lo menciono, porque seguramente en otro escenario me indignaría, ¿por qué tiene que ser así? Pero me trajo en la agenda el tema cultural. Y me pone hoy en mayor fuerza este tema cultural, porque no es solo imponer reglas, sino es un diálogo, el diálogo que ustedes han dicho, para que empecemos a poner algunos valores universales en la agenda y empecemos a entender esos roles, empecemos a transar progresivamente en los roles que debemos ir cumpliendo. Paulo Freire decía que cada uno de estos hechos son partes de una acción cultural, pero también afirmaba que la cultura ofrece la capacidad de transformar a las sociedades, y estas sociedades están formadas por personas. Así que, Daniel, pusiste en la agenda que existen unos valores que tenemos que trabajar con las personas, como la igualdad, enfatizar en la dignidad, la justicia y la empatía. Y esos valores han de ser transversales y los tenemos que reflexionar y repensar. Esas normas que vienen establecidas posiblemente con una orientación universal desde Occidente, pues tenemos que hacerlas que empaten con esos valores culturales para ir construyendo una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una mejor sociedad. La escuela ha ido asumiendo diferentes roles en la historia. Si primero la escuela apareció para que se formen a personas según lo que el líder necesitaba, y luego necesitábamos a la escuela para que realmente se fortalezca el desarrollo productivo de una sociedad, hoy qué bueno que estamos en otro modelo, donde la escuela ayuda a esa convivencia. La escuela de hoy ayuda a una convivencia donde el desarrollo de la persona es fundamental. Comentarles, si ustedes revisan toda la dinámica de nuestra región, está con el sello de Ayin Causanapa, que es justamente ese buen vivir, desde todos los sectores, educación, salud, es el sello de nuestra gestión, y desde esa medida asumimos el desafío que ustedes hoy nos lo ponen en la agenda, de trabajar en ese diálogo intercultural para ir superando esos miedos y esas brechas donde está ubicada la mujer, para ir generando unos nuevos roles llamados nuevas masculinidades en algunos casos, para ir fortaleciendo el respetar cualquier manifestación humana de sexualidad. Zulio, lo asumo como una responsabilidad tu recomendación. Estaremos en el diálogo directo con las comunidades, porque si algo aprendimos en esta emergencia sanitaria también es que aquí la comunidad es fundamental. He tenido aquí cualquier necesidad de la escuela, no es de la escuela, es de la comunidad. Aquí siempre se presenta la comunidad y esa es una fortaleza que vamos a utilizar para ese diálogo importantísimo de ir fortaleciendo la igualdad de género. Gracias a todos ustedes por haber traído a nuestra agenda y permitirnos repensar cómo vamos a ir trabajando la igualdad de género. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.